¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 7 de la estación temática Finanzas e Impuestos para Cooperativas. El día de hoy estaremos hablando acerca de aspectos legales y regulatorios en materia fiscal para las cooperativas. La sesión del día de hoy ha sido creada por Héctor Valdés Trejo. Él es licenciado en Administración por la UNAM con especialidad en finanzas. Es especialista en aspectos legales y fiscales de organizaciones cooperativas y ha asesorado en la constitución de las mismas. Es autor del capítulo Marco Legal para constituir una cooperativa en el Manual de Formación de Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente colabora con diversas redes y programas de economía social y es asesor e instructor en temas legales y fiscales en instituciones como INAES, UAM, IPM y la Fundación Padre Adolfo Kolping AC. Bienvenido, maestro Héctor. Pues muchas gracias, Caro. Pues, pues con gusto de estar aquí con gentes ligados con la economía social, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre un tema que pues crea muchas inquietudes dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Que son los impuestos. Hay organizaciones que incluso no se formalizan porque la gente le tiene miedo a esta parte de los impuestos. No quieren hacerlo. Y mucho más dentro de los, ¿cómo se llaman? Las organizaciones rurales, ¿no? Si sucede en las ciudades, pues en los rurales es todavía mucho mayor este aspecto. Y bueno, pues también hay que saber, por ejemplo, dentro del aspecto legal, para hacer asambleas, ya es indispensable, ya no es un requisito que podamos salvar, sino que es indispensable que todas las socias y socios de una de las organizaciones sociales, ¿cómo se llama?, de la economía, tengan su RFC y esto está establecido en el Código Fiscal. O sea, todos los que participan en una asamblea deben contar con su registro federal de causantes. Y las disposiciones que tiene Hacienda incluso nos lleva a que los jóvenes que cuando cumplen la mayoría de edad, ya es obligatorio también de que cuenten con un RFC. Pero bueno, o sea, esto tiene su complejidad, pero creo, como se llama, que la podemos salvar y es un paso no solo para una formalización legal, sino también para el crecimiento de las propias organizaciones, porque nos abre muchas posibilidades, esencialmente, ya de vender y facturar nuestros productos. Y el marco legal fiscal pues, nos permite pues, algunos beneficios y yo creo que hay que aprovecharlos, ¿sí? Y hay, como se llama, que pelear también como organizaciones por algunos otros, ¿no? Pues empezamos Bueno, ¿qué vamos a ver? O sea, hay aspectos generales, ¿sí? ¿Qué son los impuestos? ¿Por qué tendríamos que estar pagando impuestos? Y algunos impuestos, hay muchos impuestos, ¿eh? Nos vamos a centrar sobre los más relevantes, que son el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS. Hay otros impuestos, o sea, y que se derivan de acuerdo a las actividades que desarrolle o incluso, como se llama también, los bienes que tenga una sociedad, ¿sí? O sea, las sociedades, por ejemplo, que manejan cuestiones turísticas y tienen un hotel, hay impuestos estatales, por ejemplo, sobre lo que serían ¿cómo se llama? El impuesto sobre la renta de los cuartos, ¿sí? También hay organizaciones que tienen bienes y bueno, pagan un impuesto predial, pero nos vamos a centrar en los impuestos que son realmente de las actividades productivas y que serían esos tres: impuesto sobre la renta, IVA y el impuesto
especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que ahorita hay una cooperativa hermana que está padeciendo esas modificaciones, que es la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que nosotros coloquialmente conocemos como Pascual Boing, ¿no? En el segundo tema vamos a hablar sobre cuáles son las obligaciones que tenemos cuando constituimos una sociedad cooperativa, ¿sí? Entre ellas que yo vamos a destacar lo que son la elección del régimen fiscal, que es con el que vamos a tributar, ¿sí? Donde regularmente los empleados de la Secretaría de Hacienda nos quieren mandar al régimen general de ley de las personas morales, que es el régimen donde se presentan las declaraciones y además nos cobran todos los impuestos, o sea, de carácter provisional y anual. Pero hay otras opciones que son benéficas y vuelvo a decir, esto es de acuerdo a las actividades que tengamos. Y finalmente hablaremos sobre lo que es las aportaciones al IMSS y al Infonavit. Pero, ¿qué son los impuestos? Nos dicen que, o sea, como lo dice la palabra, o sea, nos lo imponen, ¿sí? Nos lo imponen, o sea, desde el poder legislativo determinan, ¿sí? A veces a instancias del Ejecutivo, cuáles deben ser los impuestos y los porcentajes que de estos se manejan, ¿sí? Pero son estos, como decimos en la lámina, son pagos obligatorios que el gobierno nos determina, ¿sí? A través de diferentes leyes, ¿sí? La Constitución nos habla que todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, ¿sí? Si nosotros no pagamos impuestos, el gobierno no tendría recursos para hacer todo lo que queremos hacer. Y tenemos que ver al gobierno no como un ente distinto a nosotros, sino el gobierno, el Estado seríamos todos y el gobierno sería la representación de todos para hacer pues lo que es la infraestructura, lo que es los servicios de salud, lo que son los apoyos sociales, que en México pues estamos muy beneficiados con eso, ¿no? Y nos dice que tenemos diversas contribuciones, ¿sí? O sea, que son impuestos, pero también hay pago de derechos, aprovechamientos y algunas aportaciones, como vimos la del IMSS, que son aportaciones para la seguridad social. Y entonces, ¿por qué debemos de pagar esos impuestos? ¿Sí? Porque todos siempre decimos, ay, quién sabe a dónde se van los impuestos. Y siempre nos andamos quejando, ¿no? Ahorita hay un empresario que ese sí debe, o sea, nosotros no debemos nada a comparación de él. Y bueno, pues, o sea, lo que dice es que le están quitando, o sea, el discurso de que nos quitan las cosas, el gobierno nos roba, ¿no? Pero es que el gobierno es el que pusimos nosotros y es el que tiene que estar invirtiendo en todos esos aspectos prioritarios que nos habla de salud, de educación, de impartición de justicia, de seguridad, de combate a la pobreza, ¿sí? Y nosotros tenemos que pagar impuestos para que todo eso funcione. Hace poquito se hablaba que en Estados Unidos no les aprobaban el presupuesto y el Estado se paraba y la gente que trabaja en el gobierno, o sea, se iba a ir y que pues, no iba a haber servicios, ¿no? Entonces hay una importancia. Y en este caso, en México, el impuesto lo pagamos, ¿sí? De acuerdo también a lo que percibimos, ¿sí? Y a las operaciones que estamos haciendo. Y recordemos que las cooperativas, en su clasificación que establece el artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, cooperativas de consumo de bienes y servicios,
cooperativas de producción de bienes y servicios y cooperativas de ahorro y préstamo son organizaciones, o sea, lo dice el artículo 2, son organizaciones sociales con fines, ¿cómo se llama?, económicos. Y todas ellas deben de generar, ¿sí?, de generar riqueza para la distribución más adecuada de la misma. Y bueno, pero entramos en el primer impuesto. Un impuesto que es cobrado de manera directa y que es una carga, nos dice que el impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos, ¿sí? Y, o sea, las personas físicas y morales, ¿sí? Nosotros como socios cooperativistas somos personas físicas y las cooperativas son una figura moral. Y estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta, pero no totalmente es el ingreso que tenemos, ¿sí? Vamos a ver adelante, o sea, que realmente cuál es la que se considera la base gravable del impuesto, ¿sí? Para el impuesto. No es si nosotros nos pagan 100, nuestro impuesto no es sobre esos 100. Nuestro impuesto, o sea, hay impuestos sobre la renta, sobre lo que nosotros percibimos, menos los gastos que podemos hacer deducibles y el diferencial se le considera la base que se grava para el impuesto. Y entonces, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, están obligadas las personas que residimos en México, pero también aquellas que radiquen en el extranjero, pero tengan un establecimiento en el país. Y también los residentes en el extranjero, ¿sí?, que perciben ingresos de fuentes de riqueza de México. ¿Sí? Y dice, ¿en qué tipo de ingresos se paga el impuesto sobre la renta? Pues aquellos que reciben, por ejemplo, los dueños de empresas que reciben dividendos, o sea, quienes reciben utilidades, quienes reciben remesas y las ganancias distribuidas por las personas morales. Además, pagan impuestos sobre la renta, los salarios, los honorarios y las remuneraciones de miembros de consejos, administradores, comisarios y gerentes. ¿Sí? Todos ellos, o sea, pagan impuesto sobre la renta. Si nosotros arrendamos inmuebles, o sea, nosotros pagamos por ese monto del arrendamiento, pagamos impuestos sobre la renta. Si percibimos intereses y si percibimos premios, si desarrollamos alguna actividad artística, deportiva o un espectáculo público, pagamos impuestos sobre la renta. ¿Sí? Los remanentes distribuibles de las personas morales con fines no lucrativos, ahí, o sea, adelante veremos que tanto la cooperativa de consumo como la de ahorro y préstamo son consideradas personas morales con fines no lucrativos. Y así deberían de considerarse todas las cooperativas, pero actualmente solo esas dos clases de cooperativas son consideradas dentro de este régimen. ¿Sí? Y cuando hay algún remanente que se reparta, eso tiene que pagar impuestos. La venta de bienes inmuebles, ¿sí? La construcción de obras, la instalación y mantenimiento y montaje de inmuebles y la inspección y supervisión de esos mismos y otros ingresos pagan impuesto sobre la renta. En caso de los otros ingresos, esos son ingresos que no tenemos nosotros en un momento dado, o sea, como una actividad principal, ¿sí? O sea, si nosotros queremos vender, o sea, tenemos un auto, propiedad de la cooperativa y lo vendemos, ese es un ingreso adicional, ¿sí? Es otro producto que no es parte de nuestra actividad, pero la utilidad de eso pagaría impuestos.
Y bueno, aquí, o sea, yo lo que propongo es que vayamos preguntando y si quieren, vamos, ¿cómo se llama? Respondiendo preguntas, ¿sí? ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto donde el contribuyente paga el valor agregado que se le dan a ciertos productos o servicios, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo se llama? Que tienen una transformación en general, ¿sí? Y hay diferentes, o sea, vamos a ver que hay diferentes tipos de, ¿cómo se llama? De impuestos al valor agregado. Hay diferentes porcentajes. Creo que hay una pregunta, Karina. Sí, 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 maestro David Zamora, desde Chiapas. Acaba de mencionar en la lámina anterior que las cooperativas de consumo y de ahorro se consideran sin fin lucrativo, pero no Esa- mencionó las cooperativas de producción. ¿Esas cómo se consideran? las Gracias. cooperativas tienen fines, ¿cómo se llama? Lucrativos, ¿sí? O sea, a ver, las cooperativas de consumo no te generan ganancias, te generan ahorros a los socios. Y ese es el remanente distribuible, ¿sí? ¿Por qué? Porque compramos en común y compramos más barato. O sea, lo vendemos a un precio más bajo del mercado y podemos seguir teniendo una ganancia y esa ganancia la vamos a regresar a los socios. La cooperativa no se queda con ella. ¿Mm? Entonces no genera lucro, sino genera ahorros. Y las cooperativas de ahorro y préstamo generan la posibilidad de acceder a dinero, ¿sí? Aquí habría que analizar bien la actividad que tienen esas cooperativas y el efecto que tuvo incluso la regulación. Las cooperativas de ahorro y préstamo nacen de las cajas populares creadas por el Secretariado Social Mexicano con los padres Pedro y Manuel Velázquez. Y ellos, ¿cómo se llama? Tenían el lema de el capital en manos del pueblo o en manos de la gente, no recuerdo una de esas, ¿sí? Y Maestro. existieron, antes de la regulación, existieron cerca de más de 5,000 cajas populares. Y ahora con la regulación que nos asemeja a los modelos bancarios, o sea, existen solo 154 o 155. Por ahí uno anda volando. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que tienen también operaciones muy grandes, ¿eh? Y esas, o sea, pero también la ley permite la creación de colectivos de ahorros, el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿sí? Aquellas que no tengan, ¿cómo se llama?, más de cierto monto de patrimonio en UDIs. Y Muchas bueno, gracias, esas, maestro. estas Maestro, maestro, discúlpeme, Gracias. discúlpeme. No, no se preocupe, justo era para decir que Este, tenía la manito levantada. Adelante. muchas gracias, Elena. A ver, maestro, Ujú. yo soy, yo estoy en una cooperativa de consumo colectivo, Ajá, pero una persona va a comprar el producto, ajá, lleva un carro, sí, paga gasolina, hay ajá, desgaste del vehículo. Entonces, si yo meto estos productos en una tienda, pues tengo que tener un dependiente, tengo que tener un sistema, tengo que pagar luz, a lo mejor tengo que pagar la renta de local y bueno, ahí obviamente no puedo trasladar totalmente el ahorro porque ¿quién les paga quién paga pues todo lo que acabo de mencionar? Entonces, a ver, digo, a lo mejor sí. es tema de un análisis más complejo, pero bueno, son las dudas que, que me saltan al respecto. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿cuál es ahí en las cooperativas de consumo?
O sea, por ejemplo, el artículo, vamos a hablarlo así muy genéricamente, el artículo que compras vale 7 pesos. Ujú. Pero con todos los gastos, como tú bien mencionas, operativos y de administración, o sea, lo tenemos que, o sea, lo vendemos a 10 pesos, pero esos gastos son 2 pesos más. Entonces, si nos costó 6 pesos más 2 pesos serían 8, y si lo vendemos a 10, o sea, hay un pequeño diferencial, porque obviamente sí tenemos que absorber los gastos. Ajá. Porque si no, entonces alguien está pagando eso. Entonces, aquí ese remanente se tendría que devolver, como es un ahorro, se tendría que devolver a los socios que consumieron, de acuerdo al nivel de su consumo. Se les tendría que devolver, y como lo estamos haciendo, o sea, si es cerrado, la ley nos dice que no hay impuesto ahí, no hay nada. Pero si nosotros ponemos la tienda y le vendemos al público, todo lo que le vendamos al público y genere ganancia, eso en las cooperativas de consumo sí paga impuesto. Solo las operaciones que se hagan con los socios no lo pagan, pero las que se hagan con el público en general sí lo tienen que pagar. ¿Eh? Bueno, y bueno, como bien lo dices, David, pues esto sería materia de analizar o tener un pequeña plática también, conversatorio, de lo que serían las cooperativas de ahorro, de consumo, ¿no? Que es algo, yo en lo personal las veo más cercanas a la economía social y solidaria, incluso que las de producción. ¿No? Y bueno, o sea, ¿qué es el impuesto al valor agregado? También dice que es el impuesto que paga por el valor que se agregan a los bienes y servicios, ¿no? Y este impuesto tiene diferentes porcentajes. En general, se cobra una tasa del 16%, pero también hay, por ejemplo, para algunos productos, una tasa del 0%. Por ejemplo, algunos productos agrícolas, el café, ujú, tiene tasa del 0%, y algunos que tienen un tratamiento exento, que tienen el mismo efecto, pero que son distintos, ¿sí? Que son distintos, o sea, lo que sería la venta de casas habitación, cuando vendemos una casa, no paga IVA, no hay un valor agregado ahí. Y es exento, no es 0%, ¿sí? Es exento. Y también entre la franja fronteriza se paga la mitad de lo que pagamos en general en todo el país, que se paga el 8%. Y bueno, ¿a qué productos se les aplica la tasa del 16%? Pues a la enajenación de bienes, a la prestación de servicios independientes. O sea, cuando muchos de nosotros en los NODES, pues somos, ¿cómo se llama? Trabajamos por honorarios, pues entonces ahí nosotros en la factura ponemos nuestros servicios son 100 pesos y el IVA son 16 pesos. Es el 16%, ¿sí? Cuando nosotros rentamos algo, también tenemos que pagar IVA. Si importamos bienes o servicios, pagamos IVA, ¿sí? Y todo en general son el 16% de IVA. Recordemos que este impuesto no es un impuesto que nosotros, es un impuesto que nosotros cobramos, pero el IVA es del gobierno, ¿eh? Nos dice, de tus servicios le vas a sumar al consumidor 16%, y ese 16% me lo entregas, ¿eh? No es tuyo, es mío, que también nos da la facilidad
de deducir el IVA que pagamos. Y el diferencial es el IVA que le entregamos a la Secretaría de Hacienda a través del SAT. La aplicación del IVA 0%, perdón, se da, por ejemplo, algunos artículos que tienen un valor agregado, pero que también se les dé ese beneficio. A los libros y revistas, a la joyería, a la venta de animales y vegetales que no hayan sido industrializados con excepción del hule, a la venta de medicamentos de patente, a las medicinas, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y a productos destinados a la alimentación, exceptuando néctares y jugos, ¿sí? La venta de hielo o agua natural tampoco tiene un 0%. Los invernaderos para cultivos, lo que serían también el ixtle, la lechuguilla y la palma, ¿sí? Productos como el caviar, el salmón, bueno, esos no los conocemos, pero esos tampoco pagan impuestos, están en un 0%. Los herbicidas y plaguicidas, ujú, y también, ¿cómo se llama? Los prestadores de servicios que pasteurizan leche, ¿sí? Se dedican a la agricultura y muelen granos como maíz, o sea, hacen los polvos para las masas, ¿no? Una pregunta, maestro. Sí, Este, en fechas pasadas hubo una controversia con el tema, con el tema de los impuestos a las bebidas con azúcares. azucaradas. Ujú. Azu- Y en un programa de finanzas, alguien comentó que que el agua con presentaciones de menos de 10 litros pagamos IVA. Pero si son de 10,01 en adelante, está libre de IVA. De hecho, lo comentaban abiertamente. Bueno, decían, oigan, quieren que la gente tome agua, quiten el IVA a las botellas de agua. No sé, maestro, usted qué es el tema fiscal, si esto Eh, es no es una tasa, correcto. es una tasa cero, ¿sí? O sea, no debería de ponerse el 16%. No, yo no creo, ¿eh? No creo, lo investigo, pero yo entendería que el agua, ¿sí? El agua, al ser un alimento y no ser, perdón, un alimento calórico, está exento de ese pago, ¿eh? ¿Sí? La controversia es que México es el país que más consume líquidos en botellas. Entonces Ajá, ahí el analista comentaba de que pues obviamente es un ingreso muy fuerte que obtiene el gobierno federal por las botellas de ajá. menos de 10 litros. Bueno, esto fue un comentario al margen y ojalá que nos pueda ilustrar Sí, posteriormente, maestro. Gracias. lo, ¿cómo se llama? Lo investigo, ¿eh? Pero yo sabía que el agua per se tiene tasa cero. No está exenta, es tasa cero, ¿eh? Ujú. Entonces, dice, aquí hay un comentario que dice que la tasa cero no es igual a la exenta. Dice, si bien algunos actos o actividades y productos, ¿sí? No están obligados a pagar IVA en México, no debe de confundirse esto, ¿sí? Aunque obviamente tiene el mismo efecto, no pagas nada, ¿sí? Pero aquellos productos, por ejemplo, que en un momento dado son regularmente los productos, perdón, los productos alimenticios, esos, por ejemplo, el café en grano o molido no está exento si no tiene una tasa cero. Pero un libro, cuando uno vende un libro, principalmente que sea de uno, está exento del pago, ¿sí? Y los dos, de alguna manera, tienen un valor agregado, porque si el café
O sea, tiene que tostarse y tiene que molerse, ese es un valor agregado, ¿sí? Pero al ser un producto del sector primario, no paga. Igual las medicinas, como se llama, están exentas. O sea, bueno, y ahora vamos a lo que sería, ¿cómo se llama? El IEPS, de lo que también se está hablando, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, lo comentaba, yo estuve antier con los compañeros de la cooperativa Pascual, y ellos, pues bueno, pues ellos endulzan los refrescos con azúcar de caña, mientras otros, ¿cómo se llama? Refrescos, por ejemplo, los de FEMSA, se endulzan con edulcorantes que son principalmente de alta fructuosa de maíz transgénico. Ujú. Y ellos se quejan de pues, de un trato igual a productos sumamente dañinos, ¿sí? Sabemos que el refresco no es lo más adecuado para beber, pero bueno, o sea, digamos, yo le diría que sería el menos malo, ¿no? Porque los otros, o sea, realmente el índice glicémico de la alta fructosa es muy alto en relación al azúcar de caña, ¿no? Pero bueno, eso va a ser parte de una gran discusión, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, los compañeros de Pascual también requieren un trato diferencial a la gran empresa, ¿no? Cuando son una empresa mucho más pequeña de lo que es FEMSA, que se anda calculando que FEMSA controlará cerca del 80% de las bebidas en México, ¿eh? Porque es dueño de Coca-Cola, pero dueño también de jugos, de agua, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, ¿cuáles son los productos que pagan IEPS? La gasolina, ¿sí? La gasolina paga IEPS, las bebidas alcohólicas, es otra de las discusiones. Por ejemplo, el mezcal, que es una bebida, ¿cómo se llama? Regularmente artesanal, o sea, paga cerca del 50 y tantos %. O sea, la suma entre el IEPS y el IVA para el mezcal roza el 70%. Entonces, o sea, paga un IVA muy alto, ¿sí? Los tabacos pagan IVA, el tabaco labrado, o sea, el hecho, por ejemplo, lo que serían cigarros y puros, los juegos y sorteos pagan y las telecomunicaciones. Ujú. Bueno, esos son los tres impuestos básicos. Hay muchos, ¿eh? Hay cerca, tengo un análisis y hay cerca de veintitantos impuestos y, ¿cómo se llama? Derechos que el consumidor puede llegar a estar pagando, ¿eh? Bueno, nosotros constituimos una sociedad cooperativa para regularizarnos y formalizarnos, ¿sí? Y bueno, esa sociedad cooperativa, ¿qué obligaciones tiene? Y nos dice el SAT que tiene al menos 7 obligaciones, que es inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes, elegir un régimen fiscal, mantener actualizada la información ante el Registro Federal de Contribuyentes, expedir y recabar comprobantes fiscales, llevar la contabilidad electrónica y registrar las operaciones, presentar declaraciones y calcular y enterar las retenciones efectuadas. Ujú. Inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes. O sea, nosotros en el proceso de constitución, pues ya, o sea, para legalizarnos, ya lo que hicimos nosotros fue solicitar nuestra
nuestra denominación. Después nos juntamos, hicimos un acta de asamblea, donde nosotros decimos dónde va a ser nuestro domicilio, aprobamos la denominación que nos otorgó la Secretaría de Economía, determinamos quiénes van a ser los socios y socias de la sociedad cooperativa, damos los nombramientos y eso aprobamos también los estatutos sociales y hacemos el nombramiento de nuestros representantes. ¿Sí? Nombramos un consejo de administración con sus tres figuras, presidente, vocal, presidente, secretario y vocal, que regularmente lo nombramos tesorero, ¿sí? Y también el consejo de vigilancia. Y dice la ley, el artículo 43, que si somos menos de 10, podemos optar por simplemente un administrador y un comisionado de vigilancia. Y bueno, y eso lo llevamos a, ¿cómo se llama?, ratificar ante, ¿cómo se llama?, un fedatario público, que sería el notario o corredor público, o lo que decía la ley, era el artículo 12, eran los municipios o las alcaldías en la Ciudad de México. Pero el 16 de abril hubo una modificación donde ahora nos dicen que tenemos que acreditarnos ante el INAES vía electrónica. Y para eso ya se han emitido acuerdos y se han emitido los procedimientos para poder realizarlos, ¿sí? Y que esto implicaría que no haya costo para esos procesos de constitución. Pero bueno, ya finalmente nos constituimos ante INAES o ante un fedatario público, ¿sí? Todavía parece que se puede hacer ante fedatario público, ya lo hicimos. Entonces ya estamos constituidos, ya nos registraron en el registro público de la propiedad y nos dieron nuestra boleta, ¿cómo se llama?, de inscripción, donde nos otorgan un folio mercantil electrónico. Ya estamos. ¿Qué queda? Pues darnos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Y esta alta yo no he encontrado una especificación del tiempo, pero sí el SAT dice que no nos tardemos más de 30 días o 60 días en hacerlo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo cualquier figura que sea. O sea, si somos asociaciones civiles, sociedades anónimas, sindicatos, partidos políticos, todos debemos, como se llama, de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y entre ellas nos encontramos las cooperativas y las sociedades de producción rural. Las tres clases de cooperativas deben contar con su RFC. Y bueno, aquí lo mencionábamos, ¿no? La elección de régimen fiscal. Si nosotros elegimos la figura de cooperativa de consumo y de ahorro y préstamo, la ley del impuesto sobre la renta nos considera igual que una asociación civil, que somos estaríamos en el régimen de personas morales no lucrativas. Y al igual que las asociaciones civiles o sociedades civiles que están en ese mismo régimen, podemos tener de vez en cuando actividades productivas, como lo mencionamos. En la cooperativa de consumo nos dice la ley que nosotros la usamos para hacer compras en común de bienes o servicios, pero que los excedentes los podemos vender a gente fuera de la cooperativa. Pero que también la ley nos dice, pero también
Cuando hagas el corte anual, aquellos que estuvieron consumiendo, tú nos tienes que decir, si, o sea, hay que preguntarles si quieren o no ingresar a la cooperativa. Y si le ingresan, la ganancia o el ahorro, el remanente que queda, se utilizará para el pago de su certificado, el pago de su aportación social con el certificado, el llamado certificado de aportación. Pero si en un momento dado ese externo no quiere pertenecer a la cooperativa o nosotros no queremos invitarlos, de la ganancia que dejó esa persona tiene que ser, como sabe, tenemos que pagar impuesto, ¿sí? Bajo lo que es el artículo 9, que sería el 30% de la utilidad o el remanente que nos dé. Pero si nosotros lo hacemos cerrado, nada más, como deberían ser, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y préstamo son organizaciones cerradas donde los socios que ahorran son los mismos que tienen derecho a pedir un préstamo y no puede prestarse a gente externa. Entonces, ahí el régimen es de persona moral no lucrativa porque no se genera ganancia alguna, sino se generan ahorros o se generan las posibilidades de, ¿cómo se llama?, acceder a créditos accesibles. Para eso están lo que sería el ahorro y préstamo. Por cierto, ahorita hay un proyecto en el que también está participando INAES con la UAM Iztapalapa, en lo personal también yo estoy ahí, de un grupo de ahorro solidario, donde los estudiantes, o sea, se pretende que ahorren, ¿cómo se llama?, cuando entran a la escuela, ¿sí? Y con ella tengan posibilidad, o sea, si requieren algún pequeño préstamo, de obtener un préstamo para atender sus necesidades académicas. Y al final de su carrera, sí se les entregaría lo que sería el patrimonio que ellos llegaron a ahorrar. Está interesante el aspecto, aunque se maneja como el ahorro y préstamo, pero no es precisamente un ahorro y préstamo común como se da, ¿no? Sino es más cercano a un esquema solidario, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre las cooperativas de producción. Para las cooperativas de producción no hay solo, como es para ahorro y préstamo y consumo, no hay solo un régimen, hay varios regímenes fiscales. O sea, ahí está el régimen general de ley, donde pagan todos los impuestos y hacen todas las declaraciones habidas y por haber. El régimen de agapes, que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, aquellos que se dedican a la cuestión rural, a la producción, ¿cómo se llama?, agropecuaria. Está el régimen simplificado de confianza, donde uno puede planear, ayuda más que nada a la planeación que a evitar algunos impuestos. Y el régimen especial para sociedades cooperativas, que se denomina sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos. Y en este caso, en este régimen, hay una gran bondad porque las cooperativas de producción, en estas como cooperativas, o sea, no los cooperativistas, la sociedad cooperativa puede, ¿cómo se llama?, llegar a no pagar impuestos. Hay ciertas reglas, por ejemplo, y tiene que distribuir ese remanente del que no paga impuesto, tiene 2 años para distribuirlo entre sus socios. Pero los socios sí tenemos
y de una cooperativa que pagar esos impuestos, los impuestos por los, ¿cómo se llama? Pagos que nos haga la sociedad cooperativa, que nosotros fiscalmente le llamamos anticipo de rendimientos. Nos dan o sea, no un sueldo, sino nos dan un anticipo de la ganancia. Las sociedades cooperativas estamos obligadas a expedir comprobantes fiscales. ¿Sí? Nosotros, o sea, todas las ventas tenemos que estar expidiendo un comprobante fiscal por la venta de bienes o servicios que estemos haciendo. Tenemos que emitirlo y el dinero, o sea, ojo, el dinero el dinero que nosotros cobremos y que nosotros paguemos exigiendo también la factura correspondiente, todo eso debe de manejarse en una cuenta bancaria. No podemos, o sea, forzosamente nosotros, para poder incluso pagar impuestos, tenemos que, ¿cómo se llama?, abrir una cuenta bancaria. Hay una mano levantada, si quieren, comentamos. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. De la lámina anterior de lo que es el régimen fiscal, Ajá. obviamente pues se pide el uso de denominación social en la Secretaría de Economía, como se supone que era hasta hace poco, y de ahí se va al SAT. Y si en nuestra acta constitutiva estamos diciendo que vamos a hacer una sociedad cooperativa de recursos limitados de capital variable, ese sería el régimen fiscal, pero No. no, No. A ver, tú, o sea, lo que haces es solicitar la denominación o razón social ajá, a la Secretaría de Economía. Ahora la Secretaría de Economía ha complicado, no sé, muchísimo la emisión de esa autorización. Anteriormente, imagínate, le emitía Relaciones Exteriores. Tú llegabas a las 9 de la mañana, presentabas tu solicitud y a la 1 de la tarde ya te entregaban tu denominación. Ya la autorización. Presentabas, mucho se habla de las 3 o 5 propuestas. ¿Sí? Bueno, ahora lo haces vía internet, así ¿sí? es. En un sistema totalmente caduco, ¿sí? ¿Por qué? Porque funciona solo de lunes a viernes, ¿sí? Ujú. Con un horario es de 8 a 2 de la tarde. Pero hay veces Así, que no puedes acceder a él. así es. El reglamento de denominaciones dice que deben de tardar 2 días en responderte, positiva o negativamente. Y te responden yo tengo historias que hasta el mes responden. Sí, así Pero es. bueno, ya te dieron la denominación. Tú Ujú. vas, constituyes tu cooperativa, determinas la clase de cooperativa que vas a constituir. Si es de producción, si es de consumo, ¿sí? Ahorita yo no le entren al ahorro y préstamo, está No. complicado, ¿sí? Pero ya teniendo tú, o sea, todo eso, definiendo tus bases constitutivas, y lo que tú me dices es que la cooperativa tiene un nombre, Ujú. ¿sí? Sí, Cooperativa Pascual, así es. tiene unas siglas, que es SC de RL de CB, ¿sí? Así O es. sí, puede tener incluso de P, de producción, o C de C, de consumo, pero la ideal es que sea esa, SC de RLSB. El régimen de responsabilidad es el de RL. La Ajá. ley establece 2 regímenes de responsabilidad: responsabilidad limitada
donde Así se es. limita solo al patrimonio de la cooperativa, ¿sí? Así es. Y responsabilidad suplementada, donde la asamblea, además del patrimonio, determina un monto por el cual van a responder, incluso con su patrimonio propio los socios, ¿sí? ¿Sí? Y el último es CB de capital variable, que Ujú. la propia ley dice que todas las cooperativas son de capital variable, ¿sí? Sí, Entonces, el régimen fiscal es distinto. Por ejemplo, si tú eres una cooperativa de consumo, como lo mencionaba el compañero, de entonces servicio, por ejemplo, de servicios, de servicios. capacitaciones. Ajá. Ah, yo te recomendaría ahí el régimen especial para las sociedades cooperativas de producción. Tú eres una cooperativa de producción de servicios, ¿sí? Ajá. Y la opción fiscal adecuada sería sociedad cooperativa de producción que optan por diferir sus ingresos, ¿sí? Mm, Y ahí, de en este servicios. régimen, ustedes como cooperativas de servicios no van a pagar impuestos sobre la renta. Sí van a pagar IVA. Vuelvo a decir, el IVA no es nuestro, Ajá. el IVA es del gobierno. Y entonces, tú, por tu servicio, vas a emitir una factura a tu cliente por 100 pesos y le tienes que sumar los 16 de IVA, Así es, eso sí. ¿sí? Perfecto. Y a ese IVA, pues entonces, ¿cómo se llama? Le puedes restar lo que tú pagaste. Y si de esos Ujú. 10 pesos pagaste 6, le enteras únicamente al SAT, ¿sí? A través del portal del banco. Por eso necesitamos una cuenta bancaria. A través del portal del banco lo pagamos. Aguas, ¿por qué necesitamos una cuenta bancaria? Porque el SAT no te acepta que pagues con tu formato. Eso se los acepta a las personas físicas, pero no a las personas morales. A ellas sí les exige pagarlo a través del portal del SAT con la intermediación del banco, porque el banco tiene tu dinero y de ahí vas a sacar a pagarle. ¿Sí? Muy bien. En este caso, por ejemplo, mm, que ya escogimos que es la Sociedad Cooperativa Pascual de recursos, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, Estabilidad pero limitada. no es tan óptimo entonces ese régimen para cuando es de una cooperativa de servicios, de capacitación. No, es que, vuelvo a decirte, responsabilidad limitada no es el régimen fiscal, es el Ok. régimen de responsabilidad. El Oh, ok. régimen fiscal, tú tienes que irte, o sea, yo te recomendaría, yo tengo una cooperativa de servicios, yo te recomendaría la sociedad cooperativa de producción que optan por diferir sus ingresos. Ujú. Ok. Y Entonces, esa, ajá. ok, entonces yo creo que en lo que estábamos mal o no sabíamos o no estábamos bien asesorados porque pensamos que esa podía ser la forma de crear la cooperativa y después para el régimen de cómo, cómo pagar los impuestos, Ajá. podíamos optar por el régimen simplificado de confianza, pero no es así entonces, no por Ah, el régimen general. en el régimen simplificado como persona moral, o sea, tú puedes planear tus pagos, pero no te exime de pagar impuesto. Y en Ajá, el régimen especial, el que te comentábamos, ajá. donde tú no pagas el impuesto, no pagas impuesto, No hay ISR. no, Ok, solo el IVA. solo el IVA. Ok, así sean servicios entonces de capacitación. Sí. Ok, ok, muy bien. Es más, En- la clave que tiene el SAT para ese régimen, ¿sí? Ujú. Es la 620, Ok, ¿sí? perfecto. ¿Sí? Ok, Pues
Sí, y el impuesto pues igual lo pago de acuerdo a a ingresos menos pero no pago ISR, solo transfiero el IVA, cobro el IVA y pago IVA y ok, sí, todo lo que se refiere al IVA. Ajá. Pregunta, Sí, si ya no tenemos ningún movimiento todavía, apenas nos estamos dando de alta la cuenta bancaria, pero ya estamos en el SAT bajo ese régimen, no hemos facturado, eh, sería mucho trámite cambiarnos, digo, por la conveniencia, cambiarnos al régimen especial de sociedades. Tendríamos que volver a modificar nuestra acta, volver a ir al SAT. ¿no? ¿No? Lo que tiene que hacer, a ver, Ajá. o sea, dicen que hace años, o sea, hace muchos años, o sea, la gente quería en su familia a un doctor, ¿sí? Sí. ¿Sí? Quería a un sacerdote, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Ahorita, o sea, ¿por qué? Porque si el doctor nos fallaba, pues el sacerdote nos ayudaba a abrir A caminos, morir en paz. ¿no? Y ahora dicen que lo que necesitamos es a un contador Así y a es. un abogado. Ujú. O sea, yo lo que recomiendo es que consigamos y incluso nos unamos, o sea, con otras cooperativas para contratar los servicios contables. Sí, Alguien que conozca también estas opciones, ¿sí? exacto. Esta opción del régimen especial es muy buena para, ¿cómo se llama? Cooperativas de producción de servicios principalmente. Ujú. Por ejemplo, para el régimen de agapes, ¿cómo se llama? Quien produce, ¿cómo se llama? Productos agrícolas, o sea, o pecuarios, ¿sí? Ellos, el régimen de agapes es muy bueno para ellos cuando son pequeños. Mm, Ya cuando crecen mucho, mejor pasarse también al régimen el régimen especial de cooperativas, ¿eh? ok. Ajá. Pero porque en el otro régimen pues tienen una exención y los Así socios es. también pueden estar en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? Ok, Ujú. ok, ya. Donde pues, pagan un porcentaje mínimo de impuesto, ¿no? Así es. Ok, Bueno, bueno. muy Gracias. bien, de Gracias. nada, a servirte, Norma. Gracias. Eh, o sea, comentábamos, ujú, las sociedades cooperativas debemos de expedir comprobantes. Todo lo que pase, o sea, debe haber una consistencia en lo que nosotros, ¿cómo se llama? Emitimos y solicitamos los comprobantes y la cuenta bancaria. No utilicemos la cuenta bancaria para cuestiones personales o que para apoyar, o sea, porque a veces, como dicen, como sea, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿sí? Porque queremos ayudar a la gente, decimos, oye, es que yo no puedo facturar, no, yo te facturo. Pues ándale, pues. O sea, entonces, o sea, no pasa, o sea, le pagan al otro y nosotros nada más emitimos la factura y el SAT nos va a decir, a ver, emitiste una factura y ¿dónde está? ¿La cobraste o no la cobraste? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿cómo se llama?, que ser muy cuidadosos con eso. Si somos ordenados desde el principio, no va a haber problema. Pero si somos desordenados, híjole, pues a lo mejor vamos a tener que llegar hasta disolver la sociedad cooperativa, ¿no? Por los problemas fiscales que podemos estar arrastrando. Ujú. Y lo ideal es que nosotros emitimos una factura por 1,000 pesos más el IVA, ¿sí? Y todo ese dinero ingrese a nuestra cuenta. Y hacemos nosotros algunos pagos, ¿sí? Nosotros, o sea, ya incluso casi todo lo hacemos
los movimientos de carácter personal lo hacemos hasta por el teléfono. Si nosotros, ¿cómo se llama? Llegamos a pagar algún servicio, ¿sí? Entonces vamos a pedir la factura, pero también el dinero sale de nuestra cuenta. Recuerden que pagos mayores en efectivo, mayores a 2,000 pesos, no pueden ser deducibles. Entonces no hagamos las cosas en orden. Pagos por ejemplo, combustibles por gasolina deben ser pagados de manera electrónica. No pueden ser pagados en efectivo porque tampoco son deducibles. Y eso es lo que hay que estar viendo, o sea, en la contratación de un abogado y decirle, a ver, nosotros estamos en esta actividad, ¿qué nos conviene más y cómo debemos de hacer bien las cosas? ¿Sí? Entonces, una forma es más en este aspecto de expedir y recabar comprobantes fiscales, los jóvenes que cumplen mayoría de edad son considerados estar en un régimen sin obligaciones fiscales. Pero ya si compran, o sea, si por lo que les dan sus papás, ¿no? Su tutor, el dinero que les da, ellos pueden comprar un bien, lo pueden ya facturar a su nombre. Y esa ya, o sea, la ley establece que es obligatorio hacerlo, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son otras obligaciones de la sociedad cooperativa? Es llevar una contabilidad electrónica y registrar sus operaciones. Ujú. Y tenemos, ¿cómo se llama? Que hacer el registro de las transacciones por medios electrónicos, ¿sí? Y enviar los archivos del formato. Recuerden que cuando solicitamos o emitimos una factura, se hace en dos formatos. En un formato PDF, que lo podemos ver, y en un formato encriptado, que es el XML. O sea que si nosotros lo queremos abrir, pues van a salir puros caracteres numéricos y alfanuméricos. Y no le vamos a entender. Pero nos dice el SAT, pues, debes de mandármelo a través de un buzón tributario, que es donde va a haber comunicación entre la organización y el SAT. Y lo ideal es que nosotros integremos, o sea, cuando somos muy pequeñitos al principio, y recordemos que las cooperativas, pues muchas de ellas son de 5 a 10 socios, y tenemos pocas operaciones, puede llevarse a través todavía de un Excel. Pero cuando tenemos mayores operaciones, ya debemos de tener un catálogo de cuentas, emitir, o sea, un sistema contable, ¿sí? Que debe tener el contador que nos hace la contabilidad y las declaraciones. O sea, ellos deben de tener un paquete contable para contar con el catálogo de cuentas, con una balanza de comprobación donde se establecen todos los ingresos y egresos que se tienen en nuestra operación, y también que se tengan las pólizas y los auxiliares. Contablemente hay 3 tipos de pólizas. Cuando pagamos cosas, son las de póliza de ingresos y póliza de egresos. Y cuando hacemos un movimiento virtual que no implica ingreso o salida de dinero, se tienen las llamadas pólizas de diario. Y eso es la base para meterlo al catálogo de cuentas y hacer los estados financieros y comprobarlos con dicha balanza de comprobación, así se llama. Entonces, nos dice la obligación que debemos llevar una contabilidad electrónica y registrar las operaciones, pero no todos están obligados a ello, ¿sí? O sea, ¿quiénes están obligados? Pues todas las personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? ¿Sí? Ellos no estarían
O sea, personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos, están obligadas a llevar una contabilidad. Las personas físicas con actividad empresarial, sí, con actividades profesionales, ¿sí? Que tengan ingresos superiores a 2 millones de pesos en un año, ¿sí? Están obligados a llevar una contabilidad. Si estamos abajo de los 2 millones, no nos obligan, ¿eh? ¿Quiénes, o sea, no están obligados? O sea, la federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos, ¿sí? Las entidades paraestatales no están obligados a llevar la contabilidad electrónica. Solo, por ejemplo, cuando realicen actividades empresariales, como lo hace Pemex, ¿no? No están obligadas las sociedades civiles y las asociaciones civiles y los fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. ¿Mm? Y que hayan recibido una cantidad igual o menor a 2 millones de pesos. O sea, esas asociaciones, sociedades civiles, si no tienen un ingreso mayor a los 2 millones de pesos, no tienen, como se llama, obligación de llevar contabilidad electrónica. Y tampoco las asociaciones religiosas, siempre y cuando se registren sus operaciones en un sistema del SAT que se llama Mis Cuentas. Las personas físicas asalariadas no están obligadas a llevar una contabilidad electrónica. Y también los contribuyentes en el régimen de arrendamiento y servicios profesionales que no excedan de los ingresos también de 2 millones de pesos. Y las personas que obtengan ingresos por intereses o ingresos esporádicos por premios. Ah, que alguien se ganó la lotería, se ganó el medate. Entonces, ellos no están obligados al pago de un impuesto, pero no están obligados a llevar la contabilidad electrónica. Bueno, estamos también obligados a presentar declaraciones. Y en general hay 3 tipos de declaraciones. Las provisionales, que son las mensuales, las anuales, y las informativas. Hay otra lámina sobre eso. Y tenemos que decir, bueno, cuánto vamos a pagar por impuesto sobre la renta, por IVA y por el IEPS. Y regularmente tenemos que enterar esos pagos antes del día 17 del mes siguiente donde se generan. Una recomendación es que tengamos mucho cuidado con el IVA, ¿sí? O sea, si nos retrasamos algo en el IEPS, Hacienda, pues más o menos es consecuente. Pero si no estamos pagando el IVA, Hacienda es más duro. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, ese es un pago que directamente es para el gobierno. Y entonces, bueno, hablábamos de los tipos de declaraciones, que son las declaraciones anuales, las mensuales, que son las provisionales, y las informativas que les llaman DIOT. Es declaración informativa, ¿sí? De operaciones con terceros. Mencionan a algunos conocidos de Hacienda que ya al rato, ya Hacienda ya no va a pedirnos las declaraciones. Ya nos tiene tan amarrados con tantas cosas, o sea, con la emisión de las facturas, ¿ven? Que ellos mismos nos pueden decir, pues, ¿por qué, cómo se llama? No estamos pagando los impuestos si nosotros emitimos tal o cual factura, ¿sí? Y tenemos, o sea, o muchas facturas o muchos gastos. Que recuerden que es uno de los problemas de las llamadas factureras, ¿no? Las cooperativas de ahorro y préstamo
van a presentar declaraciones mensuales de IVA y en su caso las retenciones de ICR y IVA. Y esas cooperativas de ahorro y préstamo, como les digo, hay 154 autorizadas, ¿sí? Y algunas de ellas mueven muchos millones de pesos, ¿sí? Y pagan un IVA esencialmente por los intereses. Y retienen ISR IVA por pagos, como se llama, a prestadores de servicios, ¿sí? Y en algún caso a empleados que tienen. Dicen que deben de presentar declaraciones informativas anuales y si realizan operaciones grabadas con el IVA, incluso con la tasa 0%, se presenta declaración. Y obviamente las declaraciones DIOT, ¿eh? Que son declaraciones por clientes y proveedores con los cuales que están funcionando. Y todo eso lo cruza la Secretaría de Hacienda, ¿eh? Todo lo cruza, ¿sí? O sea, y si no reportaste adecuadamente, incluso te puede mandar un aviso, ¿eh? Que en eso hay que reconocer que la Secretaría de Hacienda en muchos casos no está multando, sino está, o sea, nos avisa y nos avisa de que estemos cumpliendo y de las cosas que no estamos haciendo bien, ¿sí? Llega a decirte, oye, emitiste una factura por tal cantidad y no me lo estás reportando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? No te la pagaron, ¿qué hicieron? O sea, nosotros tendríamos que explicar esas cosas, ¿no? Las cooperativas, ¿cómo se llama?, de producción, presentamos declaraciones anuales, declaraciones mensuales de ISR, IVA y en su caso de IEPS, así como los enteros mensuales de dichas retenciones. Si estamos en el régimen especial, nos evitamos, ¿sí? Presentamos al inicio del año solo una declaración de IVA, pero, o sea, ya posteriormente hasta la anual. Perdón, de ISR. Las de IVA sí las tenemos que estar presentando, como se llama, mensualmente, ¿eh? Y enterando mensualmente el dinero que corresponde. Las declaraciones DIOT las tenemos que presentar, como informativas anuales, ¿sí?, de clientes y proveedores, y en su caso, si nosotros vendiéramos algún bien que genera IEPS, pues también tenemos que estarlo cubriendo. Y bueno, tenemos lo que sería el cálculo y el entero de retenciones efectuadas con el ISR. Y aquí, por ejemplo, hay Norma que está en una cooperativa de servicios, ¿sí?, de servicios de consultoría, de capacitación, o sea, ellos, ¿cómo se llama?, estén trabajando, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con prestadores de servicios, no podemos asimilarlos a sueldo. Ellos nos tienen que emitir una factura y nosotros tenemos que retenerle a esa factura. Si nos presenta una factura por 100 pesos y 16 de IVA y les pagamos 116, nosotros tenemos que retener 10% de IVA y 2/3 partes, perdón, 10% de ISR y 2/3 partes del IVA, que serían como el 10.6666 ahí. Entonces, y ese dinero que retengamos, nosotros no podemos quedarnos con ello. No es nuestro, vuelvo a decir. Tenemos que enterarlo al mes siguiente, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y
Aquí hay un concepto, por ejemplo, también a las retenciones de impuestos que se hacen también a los socios, ¿eh? Nosotros, si trabajamos con gente externa, debemos si son trabajadores, tenemos que retenerles el ISR de acuerdo, ¿cómo se llama? Y darle las prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y tenemos, o sea, que hacerles, obviamente, las retenciones principalmente de ISR que se tienen, ¿sí? Pero, o sea, en cualquier régimen fiscal tenemos que estar, ¿cómo se llama? Reteniendo a esos trabajadores de servicios independientes el IVA también. ¿Mm? Y bueno, aquí creo que aquí tenemos, ¿cómo se llama? Lo que es la seguridad social. Pero antes de entrar a la seguridad social, quisiera ver si no hay alguna otra pregunta sobre los impuestos. No, maestro, yo creo que acá nos debe de quedar perfectamente claro que necesitamos un contador en la cooperativa para no meternos en problemas y no repagar la prestación de servicios, los honorarios de un contador que nos asesore con las Sí. multas fiscales. Y a veces es lo que yo observo en algunos grupos, que piensan que uno, digo, no quiere decir que aquí en este grupo de 21 personas se piense igual, Ajá. pero como que creemos de que nosotros podemos calcular y manejar los impuestos y nada más fuera de la realidad, porque como dice el refrán, zapatero tu zapato. Entonces yo creo que nos está usted, eh, eh, por lo menos en mi caso, remachando que se requiere una contabilidad especializada. Muchas gracias, maestro. Sí, mira, lo ideal es que todos tengamos un contador. Nuestra actividad debe dar para el pago del contador, ¿eh? ¿Sí? Así como si nosotros compramos un auto, pues no, o sea, tiene que funcionar con gasolina y tenemos que echarle gasolina forzosamente. Ujú. No se pone pesado el coche porque no hay gasolina, sino simplemente, o sea, nosotros somos los que estamos generando eso, ¿sí? Y, y aquí necesitamos el contador. Lo que sí es importante es que nosotros aprendamos a interpretar esa información contable. Ujú. ¿Sí? Norma, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, lamentablemente yo sí me he encontrado con el tema de que, digo, bueno, si vamos a hacer una cooperativa necesitamos un contador. Obviamente. El tema y ahí el error al constituir nosotras nuestra cooperativa fue que, pues, un abogado dice, bueno, que sea sociedad de recursos limitados de capital variable, por estas ventajas y estas otras. Ok, pero fiscalmente también para la parte tributaria, para poder cumplir en tiempo y forma con los impuestos y pues que sea lo mejor posible, pues nomás nos fuimos así, pues. Ahorita estoy viendo que hubo una mejor opción por la que nos pudimos haber constituido, pero me han tocado varios despachos y no quieren saber nada de cooperativas. No, yo de cooperativas no, es que no sé de cooperativas. No sé si sea porque estamos en el noroeste del país, en Baja California, y acá no hay tantas cooperativas. Mm. Entonces, como para el centro sur del país. Pues acá estamos picando piedra en el tema del cooperativismo. En Ensenada, sí hay bastantes cooperativas pesqueras y demás, pero, pero es un tema que es relativamente nuevo. Sí, es muy viejo, pero eso es un tema que queremos nosotros pues fomentar el cooperativismo en esta región
Y nos hemos topado con eso, no hay contadores que quieran entrarle porque ven o sienten que las cooperativas pues que no les van a poder cobrar bien o pues que no tienen dinero, ese tipo de cosas. Entonces, estamos luchando contra eso, pero pues todo se puede. Muchas gracias, era mi comentario nada más. Muy bien. Parece que por ahí hay otra pregunta. Sí, contador, hay una pregunta de José Francisco Hernández que dice, ¿cuál es la sigla de la cooperativa SCR-LCVA? Ujú. Bueno, esas siglas representan Sociedad Cooperativa Ujú. de Responsabilidad Limitada y de Capital Variable, ¿sí? Sí, la- Esa incluso la elegimos desde que nosotros solicitamos la denominación. Ajá. Nos pide el mismo sistema de la Secretaría de Economía, nos pide ese dato que nosotros le indiquemos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque nos presenta muchísimas opciones, ¿eh? A mí se me hace que demasiadas, ¿eh? Demasiadas opciones, o sea, cuando podríamos ser, o sea, muy precisos en esa parte del aspecto legal de la cooperativa. ¿Mm? Sí, así como algunas sociedades anónimas tienen el SA de RL también, ¿no? ¿Sí? O SA de CB, ¿no? O sea, las, les recuerdo, todas las cooperativas son de capital variable. Ujú. Y bueno, o sea, regresando a esta parte de los contadores, pues, o sea, yo- mire, yo no sé, o sea, ahorita, por ejemplo, dentro del decreto que se dio para la ley de adquisiciones, la, el, el, el INAES, o sea, va a ser quien nos ratifique, ¿no? Pero en ese, o sea, hay algo también muy importante porque lo que van a poner ahí, o sea, y creo que es la mayor bondad de esas modificaciones, es que van a ser un padrón de cooperativas. Actualmente, o sea, el movimiento cooperativo no sabe cuántas cooperativas realmente existen y mucho menos sabemos cuántas cooperativas, o sea, viven y a qué se dedican y cómo están compuestas. Entonces, esta parte del padrón, yo en lo personal, es lo que veo positivamente de esas modificaciones, ¿sí? Que son las que se publicaron el 16 de abril, junto con el decreto de la ley de adquisiciones. Y ahí, o sea, tan no sabemos que, por ejemplo, en un estudio del PNUD, de la Organización de Naciones Unidas, uno de los brillantes investigadores que existen en México, Juan José Rojas, de la Universidad de Chapingo, habla de la existencia de 17,000 cooperativas aproximadamente en el país. Y en contraposición, el dato que nos da César Cepeda de uno de los consejos superiores del cooperativismo, que se denomina el Mexicop, él nos habla de 33,000 cooperativas. O sea, la diferencia es brutal. Y eso nos dice que ninguno de los dos datos debe ser cierto. Entonces es importante este esfuerzo que haría INAES por tener el padrón. Creo que es importante de saber quiénes somos, porque incluso no sé si hayan escuchado ustedes la cuenta satélite que maneja INEGI, tampoco nos dice cuántas cooperativas hay.
e incluso tiene algunas confusiones. O sea, comentaba yo con un exfuncionario de Economía Social del estado de Chihuahua, donde estaban incluyendo incluso a DHL como cooperativa, cuando realmente no es cooperativa. Y necesitamos saberlo, o sea, porque también necesitamos promover contadores cooperativos que tengan una visión, porque el criterio contable es distinto en unas y otras, porque las organizaciones son distintas. ¿Sí? La propia Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce, o sea, que las cooperativas son distintas a las otras 6 especies de sociedades mercantiles. Por eso, o sea, si bien los tiene en el artículo primero, fracción sexta, la cooperativa, ¿sí? En el artículo 212 nos dice que las cooperativas nos regulamos por nuestra propia ley. Ujú. Entonces, sí es relevante, ¿cómo se llama? Conocer cuántas cooperativas existen en el país, a qué se dedican y cómo están compuestas. Porque las cooperativas, o sea, como bien se dice, o sea, es un modelo que puede contribuir incluso a la mejor distribución de la riqueza. Y de eso nos habla la recomendación 193 de la ONU, ¿no? Y actualmente con el Año Internacional del Cooperativismo, donde el lema es: las cooperativas construyen un mundo mejor. Pero por ahí me parece que hay otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, maestro, voy a ser un poquito disruptivo de lo que me trae. Y lo voy a comentar fuerte y claro. Por Claro, pues, supuesto que el gobierno sabe cuántas cooperativas son. ¿Cómo nos van a decir al movimiento cooperativo? Es que no sabemos cuántas cooperativas. Vayan al SAT, filtren el sistema que tienen de inteligencia financiera para buscar a todos los que no pagan impuestos. No puede ser que no puedan saber a ver quiénes tienen el RFC, sociedades cooperativas. O sea, es un tema fiscal. Claro que se sabe la información, maestro. Ah, lo quiero cuadrar. Ah, entonces me voy al registro público de la propiedad y del comercio y les digo, señores titulares, por instrucciones del Ejecutivo Federal, se requiere que manden a la brevedad posible cuántas actas constitutivas, sociedades cooperativas tienen registradas. Ah, Secretaría de Economía, por instrucciones, bla, 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 bla. Dime cuántos registros tienes vigentes. Maestro, claro que se sabe la información. Es una información fiscal. Los únicos que no pueden ser van a salir hasta las que no pagan impuestos. Yo lo que veo es en el tema, por ejemplo, pues esta reforma de que hicieron, aduciendo ese tema que no saben cuántas cooperativas tienen, que porque pues no sé si no hay comunicación, y discúlpeme maestro, pero a veces me emociono porque yo creo en la economía social y lo que yo percibo es que le metieron un gran atoro a las cooperativas, porque ahora resulta que ante el INAES yo tengo que mandar mi acta constitutiva y el INAES la va a registrar en el registro público de la propiedad. O sea, el INAES lo va a hacer. Cuando aquí, en la localidad donde vivo, a veces se tarda 6 meses en entregar un acta. 6 meses, maestro. Y yo ya tengo los productores. Y yo ya tengo cosecha. Y los productores me dicen, oye, ¿cuándo vamos a facturar? Oiga, se nos están muriendo las plantas, se nos están muriendo los clientes. Entonces, yo creo que aquí el tema de la reforma, nosotros somos un motor de la economía. Somos tres motores, nos decía el INAES en la administración pasada, en los cursos de capacitación, donde ahí lo conocí, en una ponencia que dio para la red Nodes, nos decían, ustedes son el tercer sector de la economía, es el tercer pistón.
Entonces, yo no sé, yo no me imagino, por ejemplo, que hagan una cooperativa de jóvenes en los temas de ahorro y préstamo y sean 10,000 estudiantes, que una universidad acá los tiene, ¿eh? Y que le Sí, digan, oye, es que necesito sus identificaciones de los 10,000, su CURP, su RFC, porque los vamos a mandar a validar a un organismo. ¿Cómo les mando esas 10,000 copias? Entonces, yo creo que aquí es un tema que se debe de facilitar la creación, la formalización de las empresas. El tema, usted lo comentó muy claro y nos lo han dicho. La economía social, o sea, las cooperativas sirven para que nosotros, las personas, resolvamos los problemas que no puede el gobierno, respetuosamente. Hay temas que no los puede resolver, pero nosotros sí los podemos resolver. ¿Qué nos falta? La organización socioproductiva. ¿Sí? Y para eso necesitamos formalizar nuestra actividad, pagar impuestos, llegar al seguro social, darle formalidad, hacer planeación financiera, hacer nuestro fiscal, o sea, hacer marketing, hacer todo este tema. Pero el tema. Y hay algo que me preocupa, y voy cerrando la idea, es que, bueno, está el tema de las cooperativas, que yo le tengo que mandar la información, pero lo que me preocupa es que el instituto, si yo no entrego la información, me puede suspender un registro, ¿sí? En las bases de operación, que emitieron, me pueden pedir, me pueden cancelar mi registro. Entonces, imagínense que yo estoy en un tema, no veo estos alcances, no están definidos en estos documentos que publicaron, que es las bases de operación y funcionamiento de un sistema nacional cooperativo. Y ahí habla claramente el artículo 18. El instituto podrá suspender temporalmente el registro de que se trata. Y bueno, este, hay muchas cosas que clarificar. Ahorita se está trabajando en un tema que tiene que ver con el acuerdo que establece el modelo de certificación de sociedades cooperativas y otros organismos. Y pues bueno, como que le vamos poniendo piedritas, ¿no? Al tema. Digo, muy respetuosamente lo comento de manera particular, pero creo que el principal atonón es que yo le tenga que mandar el acta constitutiva al INAES, la tenga que ratificar ante ellos y ellos la manden al registro público de la propiedad del estado que le corresponde. Eso me va a llevar por lo menos un año para darle el tema, ¿no? Discúlpeme si me emociono, maestro, pero es una yo, realidad que vivimos. El día 17 llega el IMSS, ¿eh? Y va a dejar la cuota. Ah, no me pagaste, te vengo a embargar. ¿Qué tienes? No, pues es que tengo una tostadora de café, véngase. No me la llevo, pero te la embargo, ¿no? Llega, en Chiapas pagamos impuesto al trabajo. Por trabajar tenemos que pagar el 2%, y si no se paga, llegan e intervienen. Si no se le paga el Infonavit, me congela la cuenta, ¿eh? O sea, ujú. muy complejo, y discúlpenme, pero sí vivimos temas muy complicados, muy complejos en los temas fiscales, laborales y comerciales, pues no se diga. Y bueno, perdón si me emociono, maestro, y perdón a mis compañeros No, yo, de yo mesa. creo que es muy relevante, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, y es algo que se tiene que discutir, ¿sí? Y tenemos que discutir, ¿cómo se llama? Esos conceptos que se vertieron, ¿no? O sea, los mecanismos de control que está haciendo para, para el movimiento cooperativo el Instituto Nacional de la Economía Social. Y yo creo que, bueno, ahí sí tendría, o sea, que abrir un espacio el propio instituto para discutirlo con el movimiento cooperativo, con las cooperativas. Porque sí, su implementación, mira, yo soy actualmente asesor de la cooperativa Tosepan-Titatanisque.
que está en Puebla. Ujú. Y, y esta cooperativa pues está integrada por 48,500 socias y socios. Y hay un requisito que casi es insalvable para la cooperativa, que es contar con el RFC de cada uno de los socios y socias, ¿sí? Y ahí, o sea, pues va a haber un gran problema, o sea, en ese sentido, ¿sí? Además de algunos otros, y creo que ahí sí el INAES, como mencionas, respetuosamente, o sea, tenemos que sentarnos, o sea, debe reconocer que los cooperativistas, o sea, como tú, no están de acuerdo con esos cambios. Hay una publicación, o sea, que se tiene ahí en la cooperacha, en una agencia informativa de cooperativas, donde se menciona que los dos consejos superiores se manifestaron en contra de esos movimientos, de esos cambios, ¿no? Por eso es importante. Creo que todavía yo creo en la buena voluntad, ¿sí? Pero no ser ingenuo, ¿no? Creo en la buena voluntad y creo, o sea, cuando nosotros, o sea, en los nodes de la Ciudad de México, integramos la red de nodes de la Ciudad de México, me correspondió a mí hacer la participación de los nodes y le pedí directamente a la directora, ¿sí? Catalina Monreal, o sea, que revisáramos esa parte. O sea, a la fecha no ha habido nada, ¿no? Pero todavía tengo la esperanza de que podamos hacerlo, porque pues todavía para implementar esto, de acuerdo a los transitorios, llegará hasta junio de 2026. Pero bueno, alguna vez platiqué con las compañeras aquí de INAES y esos temas yo creo que se van a poder ver posteriormente, ¿no? Y bueno, ya también para cerrar, o sea, hablaremos sobre las aportaciones al IMSS. ¿Sí? Nosotros, o sea, como cooperativistas, debemos asegurarnos al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? La ley del IMSS, en su artículo 12, dice que somos sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio. Esto quiere decir que nosotros deberíamos de estar asegurándonos. Pero ¿qué sucede aquí? O sea, ¿por qué no nos aseguramos? Porque pues esto tiene ventajas, ¿no? Y aquí tenemos, o sea, las cuotas del IMSS pagan seguro de riesgos de trabajo, pagan seguro de enfermedades, pagan seguro de invalidez, pagan un seguro de retiro y cesantía, y pagan guarderías y prestaciones. Y además, pues, también, ¿cómo se llama? Esta parte de la atención que tenemos, ¿eh? Porque fuera de que hay muchas críticas sobre el sistema de salud, yo en lo personal tengo, como se llama, historias donde si no fuera por este sistema de salud, sería terrible para algunas gentes que son muy cercanas a mí, donde, por ejemplo, una familiar tiene ah, esclerosis múltiple y le están aplicando un medicamento que cuesta 200,000 pesos y son 4 aplicaciones en el año. Obviamente, pues no nos dedicamos a ninguna actividad, ¿cómo se llama? Delictiva, entonces no tenemos para pagar esas cantidades y nos salva tener el IMSS para eso, ¿no? Pero también la discusión en las cooperativas es de cómo pagar el IMSS. Actualmente se paga bajo un régimen bipartita donde una parte la paga el gobierno y otra los cooperativistas, ¿sí? Cuando realmente, o sea, este régimen debería ser como anteriormente era, tripartita, ¿sí? ¿Sí? O sea, perdón,
se paga tripartita, es gobierno, cooperativa y cooperativistas. Entonces estamos pagando doble y deberíamos de pagar gobierno y cooperativa 50 y 50, ¿no? Entonces, ese es, ahorita en eso se está dando una lucha muy fuerte, ¿no? Y bueno, o sea, esa obligación de afiliarnos al IMSS está también en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Cuando habla de los fondos, que después alguien nos dice, es que los fondos son obligatorios, la ley no dice que sean obligatorios. La ley dice, las cooperativas podrán tener tales fondos, que nos habla de los 3 fondos, que es el de reserva, de previsión social y, ¿cómo se llama? Y el de educación. Sí, y el de previsión social dice, las cooperativas en general deberán afiliar obligatoriamente a sus trabajadores y a los socios que aporten su trabajo personal. Esto quiere decir que si tenemos trabajadores, a ellos forzosamente les tenemos que pagar el seguro social. Y únicamente a los socios que aporten su trabajo personal. Había una cooperativa que yo conocí de 80 personas y solo 48 trabajaban y solo esas 48 de las 80 cotizaban hacia el seguro social. Y bueno, finalmente tenemos el Infonavit. ¿Nosotros tenemos obligatoriamente que pagar Infonavit? No. Nosotros tenemos la potestad de decidir y el criterio jurídico ya, incluso jurisprudencia que se tiene Infonavit, es que las cooperativas no tienen obligación de pagar las aportaciones al Infonavit. ¿Sí? Solo tenemos obligación, obviamente, a nuestros trabajadores. Pero nosotros sí podemos decidir si aportamos al Infonavit o no. Sí podemos decidir esa parte. Pero nosotros si decidimos aportar, ya no podemos salirnos a no aportar, ¿eh? Pero si decidimos no aportar, sí podemos pasarnos al esquema de aportaciones al Infonavit. Y eso está reconocido, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la figura de ser dueños y patrones de nuestra propia organización, ¿sí? Pero también somos, o sea, no solo dueños, ¿sí? Sino trabajadores de nuestra organización. Entonces la Infonavit dice, bueno, tú decides si no quieres aportar en tu calidad de dueño, ¿sí? Pero, o si quieres aportar en tu calidad de trabajador, que ahí es donde entra esto, ¿sí? Y hay, o sea, también doy un dato, o sea, hace años la Escuela Nacional de Trabajo Social hizo un estudio sobre las circunstancias que tenían las cooperativas en el pago del IMSS y del Infonavit. Y recientemente la Universidad de Chapingo, una compañera que actualmente es directora de la Secretaría del Trabajo, directora de cooperativas en la Secretaría del Trabajo, la ingeniera Verónica Viloria, hizo un estudio también sobre la previsión social y encontraron que más del 90% de las cooperativas no contamos con previsión social a través del IMSS y el Infonavit. Y bueno, como lo mencionaba David hace rato, ¿no? O sea, afortunadamente el IMSS no está sobre nosotros, porque si no, ya hubiera embargado a la mayoría de las cooperativas, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo cómo se llama la jurisprudencia que tiene la Suprema Corte sobre esta parte de las aportaciones al Infonavit y cómo se llama y lo que nos da la potestad de aportar uno.